Bueno, continuando con la unidad 7, vamos a ver el Serial Peripheral Interface Bus, también conocido como SPI. Vamos a ver en este protocolo cómo se realiza el intercambio de información, a qué velocidades de transferencia se maneja, y luego vamos a pasar a ver el módulo SPI en el microcontrolador RP2040. Dentro del de lo que es el RP2040 vamos a ver cómo es la descripción funcional del módulo, el prescaler del reloj, cómo funciona, cómo se configura, la operación de SPI en este microcontrolador, y por último vamos a ver las configuraciones de fase y polaridad de reloj, que son y cómo se realizan. Comenzando por la definición, el SPI es una interfaz de comunicación serie sincrónica. Se utiliza en ella 4 cables, uno de reloj llamado CLK, 2 de transmisión, el MOSI y el MISO. Esto significa Master Output Slave Input y Master Input Slave Output, es decir, el maestro, salida del maestro, entrada del esclavo, entrada en el maestro, salida del esclavo. Y bueno, la última línea NSS puede llegar a ver alguna diferencia dependiendo del microcontrolador utilizado, pero es una línea de selección de esclavo. Generalmente lleva la en adelante porque es negada. Una interfaz es una interfaz simple, tiene bajo consumo energético y soporta altos umbrales de tensión. Como les decía, se habrán dado cuenta por la definición de los pines, es un esquema maestro-esclavo. La comunicación inicia y la controla siempre el maestro. Y acá podemos ver un esquema de cómo se comunican los distintos dispositivos. De este lado tenemos un maestro y de este lado tendremos 2 esclavos. Fíjense que la línea de reloj la maneja el maestro y llega por igual a los 2 esclavos. La línea de selección es una línea para cada uno de los esclavos. Y luego la línea MOSI, Master Output Slave Input, es una línea de salida del maestro y entrada en los esclavos. Y la línea MISO es una línea de entrada en el maestro y salida de los esclavos. El proceso de comunicación lo va a iniciar el maestro poniendo en bajo la línea de selección del esclavo con el que se quiere comunicar. Y luego, una vez que empieza a generar pulsos de reloj, se coordina la transmisión a través de las líneas MISO y MOSI. La comunicación se hace en ambos sentidos a la vez, por lo tanto una comunicación tipo full duplex. El intercambio de información en este protocolo es sincrónico. Significa que los dispositivos envían y reciben información en cada uno de los ciclos de reloj. Como les decía, cada bit desplazado por la línea MISO del registro de información del esclavo es desplazado básicamente tanto el esclavo como el maestro cuentan con un registro de desplazamiento que comunica la salida de uno con la entrada del otro dispositivo. Y es una línea cerrada, es decir, los bits que van saliendo del registro en el esclavo van saliendo por la línea MISO, salen del esclavo y entran en el maestro en el registro de desplazamiento del maestro. De la misma forma, los bits que van saliendo del maestro salen por la línea MOSI y entran en el esclavo en un registro de desplazamiento que al llenarse, bueno, se recibe la información de manera paralela, pero la transmisión es seria. El tamaño de información transferido es normalmente de 1 byte.
o sea 8 bits, o puede ser también de 16 bits. Acá está lo que yo les explicaba recién. Tanto el maestro como el esclavo tienen sus registros de desplazamiento que están conectados entre sí por las líneas MISO y las líneas MOSI. Los bits que van saliendo de este registro entran en el registro correspondiente del maestro, y los que salen en el registro correspondiente del maestro entran en el registro del esclavo, por cada uno de los ciclos de clock. Las velocidades que maneja esta interfaz van desde 1 megabit por segundo hasta los 20 megabits por segundo. El maestro puede cambiar la velocidad de reloj durante la transmisión, entre transmisión y transmisión. En el caso del RP2040 cuenta con dos periféricos SPI que entre sí son idénticos, pero son distintos a la interfaz QSPI con la que también cuenta el microcontrolador. Utiliza la interfaz QSPI para conectarse con la flash, por lo tanto eso no vamos a profundizar en ese módulo, pero sí en los SPI de uso genérico. Cada módulo soporta las siguientes características: cuenta con un modo maestro y un modo esclavo, tiene FIFOs tanto de transmisión como de recepción, pero ambas de 8 elementos, genera interrupción para atender, digamos, la FIFO o indicar condiciones de error, pueden ser manejados por el módulo DMA y, bueno, por supuesto la frecuencia de reloj es programable. También los datos de bit, el tamaño del dato, perdón, lo podemos programar desde 4 hasta los 16 bits. Cada controlador puede ser conectado a un cierto número de pines GPIO y cada uno cuenta con los siguientes pines. Acá recordemos que para saber a qué pines GPIO podemos conectar el SPI tenemos que ver la tabla de conexión de los pines, que lo vimos cuando vimos el módulo GPIO. Pero siempre van a tener estos 4 pines: el pin de reloj, el pin de activación, el pin de transmisión, el pin de recepción. Bueno, la descripción funcional: el módulo tiene este esquema de transmisión. El pin de reloj se conecta a la línea SSP Clock Out o SSP Clock In, que la podemos ver acá, Clock In, o SSP Clock Out acá al lado. La línea de selección de esclavos, bueno, en este esquema la vamos a ver como SSP FSS Out, que es esta línea que se ve acá. De la misma forma, la de transmisión va a ser el SSP TXD y la de recepción va a ser SSP RXD. Acá podemos ver el de transmisión y acá el de recepción. El prescaler del reloj se va a configurar siempre que configuremos la interfaz en modo maestro. Si estamos configurados en modo esclavo, no tenemos posibilidad de manejar la velocidad del reloj. Entonces tenemos el prescaler interno, que está compuesto por 2 contadores enlazados en serie que corren libres y que van a proveer, bueno, al reloj, por supuesto, a la salida del reloj. Esos prescalers se pueden configurar usando el registro SSP CPSR para dividir el reloj en un factor de 2 hasta 254, siempre en números pares, y luego de ese prescaler se vuelve a dividir la frecuencia por otro divisor que va a tener un factor de 1 hasta 256. Ese se programa en el registro SP CRO, CR0. Bueno,
El módulo lo podemos resetear a partir de una señal global, que es la de p-reset, y una señal específica que va a ser la del NSSP reset. Para configurar el módulo, luego del reset, la lógica del módulo se deshabilita y se debe configurar durante este estado, en estado deshabilitado, ¿no es cierto? Hay que programar las distintas configuraciones en el registro SSP, CR0 y CR1. Y para configurar como maestro o esclavo bajo uno de estos protocolos, tanto el Motorola SPI, el Texas Instrument SSI y el National Semiconductor. La velocidad deriva del reloj SSP Clock y bueno, va a requerir por supuesto la programación del prescaler, como vimos recién, SSP CPSR. En el registro CR0 vamos a tener la configuración, digamos, en que vamos a poder programar el reloj, seleccionar uno de los 3 protocolos que mencionamos anteriormente. Los protocolos, tanto el Motorola, el Texas y el National Semiconductor, son similares. Lo único que varía es la forma de selección. En el caso del National Semiconductor, para seleccionar el esclavo se envía un pulso y con eso se selecciona el esclavo. En el caso de los otros dos, la línea entera cambia de estado. Bueno, seleccionamos el tamaño de la palabra y el formato del frame es programado a través del bit FRF, el tamaño de la palabra a través de los bits DSS. La fase y la polaridad aplican al formato Motorola SPI y se configuran a través de los bits SPH y SPO. Vamos a ver después a qué nos hacemos referencia con la fase y la polaridad. El registro CR1 se utiliza para seleccionar si va a ser modo maestro o modo esclavo a través del bit MS. Se habilita la característica de prueba de loopback. Esto cierra el ciclo, cierra la salida y la entrada para que podamos hacer pruebas con el periférico. Habilita el periférico. Y cuando se está configurado como esclavo se puede deshabilitar la salida de transmisión, programando el bit SOD. Para habilitar la capacidad de puerto serie síncrono hay que setear el bit SSE1 A1. Bueno, la generación del bit rate se consigue dividiendo el reloj, primero por un número par que lo vamos a configurar en el registro que se llama CPSDVSR, va de 2 hasta 254, y luego se programa en el SSP CPSR. A ese valor se lo vuelve a dividir por un valor entre 1 y 256, que va a corresponder con el número SCR más 1, y el SCR lo encontramos en el registro de control CR0. Acá podemos ver la ecuación con el que vamos a definir la frecuencia de los bits que va a salir por el reloj de salida. Este número de acá corresponde con el primer divisor, mientras que el SCR corresponde con el segundo divisor. El formato del frame, bueno, como les decía, puede tener entre 4 y 16 bits de largo. La transmisión va a iniciar siempre con el bit más significativo y se puede seleccionar uno de los siguientes formatos: el de Texas Instruments Synchronous Serial, el Motorola SPI o el National Semiconductor Microwave. La fase y la polaridad del reloj corresponden con el
formato Motorola, y básicamente hay 4 posibles configuraciones. Esto se configura por software utilizando los bits SPO y SPH del registro de control 0. El SPO controla la polaridad del reloj, que básicamente indica el valor del estado del reloj cuando no hay información siendo transferida. Si el SPO está en bajo, el estado inactivo del reloj va a ser en bajo. Esto lo vemos acá a la izquierda. Cuando la polaridad está en 0, el reloj se mantiene en 0 hasta que inicia la transmisión. Cuando inicia la transmisión va a empezar a ciclar. Cuando el SPO está en 1, la polaridad significa que es 1. El reloj, mientras el dispositivo esté inactivo y no esté mandando información, el reloj va a estar en 1. Y cuando inicie la transmisión va a empezar a dar ciclos de reloj. La fase se indica con el bit SPH y nos va a decir en qué flanco estará disponible la información. Si el SPH está seteado a 1, entonces quiere decir que la información va a estar en el segundo flanco, mientras que si el SPH está en 0, la información va a estar en el primer flanco. Esto quiere decir que cuando tenemos la fase seteada en 1, si la polaridad era 0, el primer flanco lo desestimamos y en el segundo flanco ahí vamos a tener la información tanto para recepción como para transmisión. Ahí va a estar la información disponible. Y en el caso que la fase sea 0, quiere decir que en el primer flanco va a estar la información disponible. Por lo tanto, cuando tenemos la polaridad en 0 y encontramos el primer flanco, o sea acá por ejemplo va a ser el flanco de subida porque venimos con la polaridad en 0, vamos a tener ahí disponible la información tanto para la transmisión como para la recepción. En el caso que la polaridad sea 1, el primer flanco va a ser flanco descendente, y en este caso que la fase es 1, cuando la polaridad es positiva, el segundo flanco va a ser un flanco ascendente. Muchas gracias.